No sé cómo es la familia en la que tú creciste, ni el lugar que ocupas. Eh, no sé si eres el mayor. Yo pensaba que todos los hermanos mayores eran como yo fui, pero me doy cuenta que no, ¿cierto? No, no, es un estigma. No todos los hermanos mayores son lo que vamos a estar viendo hoy, pero si tú creciste en una familia con muchos hermanos o solamente siendo dos hermanos o tú solo, ¿no? De pronto tú estás también acá y eres un adolescente creciendo en un hogar solo. Pues lo que vamos a estar viendo hoy, ahorita en este comienzo, es algo que es una situación que tiende a repetirse cada vez que hay reuniones familiares, ¿cierto? Cada vez que hay un evento, cada vez que hay situaciones así, eh, esta situación tiende a repetirse. Entonces, supongamos que tus papás invitaron a la familia a almorzar a la casa o a comer, o justo en diciembre a tu familia en la casa le corresponde abrir las puertas para celebrar la Navidad o hacer el asado de comienzo de año. Bueno, no sé, lo que sea que implique en tu casa que haya una reunión y vengan más personas que solamente los que viven ahí, o es el cumpleaños, o es el Día de la Madre, o etcétera. Cuando tú piensas en eso, ¿cuál de entre tú y tus hermanos, cuál buscaba zafarse con las responsabilidades de la casa, con ayudar a hacer el aseo, con alistar los baños o con cocinar? ¿Cuál era el que se hacía el loco? ¿A cuál tenían que amenazar? Si no ayuda, le quitamos estos privilegios. Si no ayuda, no puede salir. O a convicción, tú sabías que no, yo tengo que ayudar para poder luego pedir el permiso, ¿no? ¿Cuál era entre tú o tus hermanos el que hizo? La vi y me dio algo así. ¿Cuál era el que después, no, el que encima de todo, de que no, es un problema para que ayude, cuando llega la visita, se sienta a hacer visita? Uno dice, venga, pero ¿en qué está pensando? ¿No? ¿Quién limpiaba? ¿A quién le gustaba de pronto cocinar? ¿Quién era el que decía, bueno, yo quiero ayudar con la cocina o lo que sea? Y pues obviamente lo que sucedía después era que se iba todo el mundo y ahora tocaba otra vez hacer aseo para volver a dejar bonita la casa, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que mucha gente lo que ha decidido es que como esto genera tanto drama, ¿cierto? En las familias y tanto pelea y etcétera, pues entonces lo que hace la gente hoy en día es veámonos en tal restaurante, o pues sí vengan a la casa, pero vamos a pedir domicilio, o simplemente en mi casa no nos volvemos a reunir, ¿cierto? Es como la más fácil evitar que todo eso suceda. Y pues en algo tan sencillo, aparentemente, como tener la casa bonita para recibir personas y que vengan a nuestra casa, vemos esto que dice en Filipenses 2:13 y que ojalá lo puedas conectar. Dice, Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Es básicamente, Dios nos da el querer como el hacer. ¿Ok? Y ahí es donde, pues, ojalá que esto despierte muchas preguntas en ti. O sea, entonces, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es la parte de Dios? Si es Dios el que pone esto en mí y yo no tengo ganas de hacerlo, ¿cómo es la cosa? ¿No? Pero cuando estuvimos estudiando el libro de Santiago, también estuvimos viendo que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿cierto? O sea, es como ir encontrando el balance entre entender que no solamente tomar una actitud pasiva, pero realmente una actitud activa frente a la palabra de Dios y lo que estamos aprendiendo. Y pues el mismo Santiago lo dice de esta forma. La fe sin obras está muerta. No sé si tú has escuchado eso antes o lo has leído, pero tiene que ver con el hecho de que tanto a veces personalmente tú sabes
que de pronto hay algo más en cuanto a creerle a Dios que deberías estar haciendo o demostrando, pero te quedas cómodo simplemente diciendo, no, con la fe que tengo es más que suficiente. Y entonces lo que Santiago nos dice es no que perdemos la salvación, no que no tenemos fe, pero que básicamente es, si yo digo que yo le creo a Dios, tiene que reflejarse en la forma en que yo hago las cosas. Entonces, esta imagen la hemos visto antes cuando hablamos de la gracia y de la verdad o del amor de Dios, pero por ejemplo, es entender que vamos en un bote, que es la vida cristiana, que tiene dos remos, ¿cierto? Uno es la fe y el otro es la acción. Si yo solamente remo con uno, me voy a quedar dando vueltas. Yo necesito ambos remos en mi vida cristiana para avanzar. Yo necesito saber qué es lo que debo creer, pero también qué es lo que debo llevar a la acción, a la práctica, a vivirlo. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta que necesitamos avanzar, no quedarnos dando círculos y pues obviamente quedarse cómodo no es una posición sana, sino que hay que tener balance. Y cuando pensamos en eso, mm, el mejor ejemplo que viene para mí entre fe y acción es el Señor Jesús lavando pies. Tú puedes pensar en en una situación más complicada, que requiere humildad, que requiere saber quién eres tú y entender claro, tener claro cuál es tu identidad para saber que puedes hacer eso sin sentirte humillado o sentir que estás perdiendo algo. Tomar esta posición nos cuesta. Y por eso es que hablamos de fe y acción, porque como vimos el mes pasado, hablando de la fe, si es obedecer a Dios, la obediencia a Dios te tiene que incomodar, ¿ok? O sea, tú no puedes pensar, no, yo obedezco a Dios y todo re bien. No, tiene que incomodarte, tiene que molestarle a tu carne, a tu ego, a tu orgullo. O sea, cuando yo le digo a Dios, sí, Dios, yo creo esto que dice tu palabra y lo pongo en práctica, a mi carne le va a molestar. Y si yo no tengo claro quién soy yo y quién soy yo en Jesús, pues tomar estas acciones va a hacer que realmente yo más bien me quede como espectador de muchas cosas que están pasando. Entonces, para ilustrarlo, quiero usar una ilustración que usó el Señor Jesús y quiero que te identifiques. El Señor Jesús dice, un hombre tenía dos hijos, ¿no? Entonces, ustedes que son hijos, les queda mucho más fácil a adolescentes identificarse, pero todos nosotros hemos sido hijos, así que sabemos cómo éramos. Y le dijo a uno, ve a trabajar a la viña. Y él le dijo, no quiero. ¿Eh? ¿Tú tienes un hijo así? Que cuando tú le, no. No. Y es que esto no es de que, no, es que es un adolescente rebelde. No, tú lo ves al año, año y medio, 2 años, no hagas. Más se empecina en hacerlo. Entonces él dice que él le dijo a este hijo, ve a la viña a trabajar. Y él dijo, no, pero luego, movido por amor a su padre, fue. ¿Ok? ¿Puedes identificar a alguno de tus hijos de pronto? Que a veces tiene esa actitud. Y luego dice que le dijo al segundo hijo, ve a trabajar a la viña. Y él dijo, sí, señor, claro, ya voy. Y adivina qué hizo. No fue. Son dos actitudes. Y el Señor Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La respuesta es sencilla, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cuál eres tú? Con lo que poco o mucho que sabes de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu actitud? Tú eres de las personas que sabe lo que Dios pide de ti y al comienzo le molesta, pero finalmente dices, yo sé que es lo mejor para mí, así le cuesta a mi carne. O tú eres de los que sabes que domingo a domingo, grupo pequeño tras grupo pequeño, estás escuchando y dices, sí, no hay lugar más alto que estar postrado a tus pies, yo entiendo, etcétera. Y sales por esa puerta como si nada.
Es una actitud y es entender que es obedecer el querer de Dios en nosotros como el hacer. ¿Cuál eres tú? Y quise comenzar introduciendo el tema con esto porque es evidente que se necesita la fe y la acción. Se necesita creerle a Dios, pero también avanzar en obedecer y en vivir una vida que refleja que le creo al Señor Jesús. Entonces, quiero invitarte, por favor, que busques en tu Biblia Lucas capítulo 10, versículo, vamos a leer del 38 al 42. Sé que para muchos de ustedes este es un pasaje que lo han leído muchas veces. Para algunas de ustedes esto es como, ay, no, ¿por qué otra vez este pasaje? Y pues le he pedido mucha sabiduría al Espíritu de Dios porque creo que el enfoque de esta historia siempre termina siendo la comparación, ¿ok? La comparación. Y pues obviamente la comparación mata el gozo. Acuérdate de esa frase. La comparación mata el gozo. Y tú lo sabes. Tú no eres agradecido por lo que tienes. Tú estás mirando lo que no tienes para perder el gozo. Entonces aquí tenemos esta historia, que es la historia de Marta y María, y pues vamos a leerla. Dice, versículo 38, aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pues lo acabamos de cantar, ¿cierto? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Uy, era bien colérica mi amiga. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Piénsalo de esta forma. Según Corintios, capítulo, 2 Corintios 5:17 nos dice que si somos una nueva criatura en Jesús, las cosas viejas quedaron atrás, ¿cierto? Piensa, lo vuelvo a repetir. Si yo soy una nueva criatura en Jesús, mi vida vieja debe quedar atrás. ¿Y cómo sé que quedó atrás? Porque debo permitirme tomar el bautismo como un paso de obediencia en el que ilustrativamente estoy diciendo, ya no vivo yo, mi yo queda muerto allá, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo Jesús. Pero ¿cómo es posible que teniendo esta vida nueva, siendo una nueva criatura, el 99% de nosotros, por más relajado y descuidado que parezca, nos parecemos más a Marta? Ahora, de pronto tú estás acá y tú dices, no, no, no. Yo no soy como Marta. En mi casa yo no soy como Marta, yo nunca he sido como Marta. A mí lo que menos me afana es si llegaron y la cama está sin tender de malas, si la loza. Y tú piensas que la historia se trata de una persona que tiene la neurona del aseo activada y de otro que es más relajado en la vida y tú dices, ah, no, yo soy el relajado en la vida. Mentira. La historia no se trata de que María es, o la actitud de María, es una actitud relajada de me vale cinco, el que dirán. ¿Por qué te vistes así? Ah, que la casa. Eso, de eso no se trata esta historia. Si tú todo el tiempo has escuchado que la historia de Marta y María se trata de una colérica obsesiva con el aseo, y de una relajada que le vale cinco el aseo y atender gente. De eso no se trata la historia. Es más,
para que seamos María, con base en lo que dice aquí, y tengamos la actitud de María, nos falta mucho, 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 mucho. Entonces, por favor, no te confundas, porque por más relajado que tú parezcas, somos más como Marta. Piénsalo. Tú te la das de relajado y tú eres el hijo o la hija o el hermano o la mamá o el papá que, ay. Pero, ¿qué pasa contigo cuando te tocan el computador? ¿Qué pasa contigo cuando te tocan el juego? ¿Qué pasa con tu ser relajado y todo bien y todo tranquilo cuando te tocan el carro o tus horarios de hacer pereza o te tocan la comida o te tocan el dinero o la ropa o las uñas o el celular? ¿Sigo? Que somos más como Marta, por más que tú te las vengas aquí a dar de, no, yo soy relajado. Hay algo en tu vida, te lo puedo asegurar, hay algo que ahí sí se te activa el ser Marta. No, 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 ojo, eso no me lo toquen. No, 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 quietos en primera, es mi tiempo, son mis... Hay algo y tú tienes que identificar qué es. Yo no sé qué es para ti, te estoy dando ideas, pero el 99% de nosotros somos más como Marta, según esta historia que estamos leyendo acá. Y lo que vemos es que sí hay áreas o situaciones o momentos en nuestra vida en que nos afanamos por algo, en que algo nos preocupa. Tú eres relajado porque tienes un trabajo. Si lo perdieras y perdieras ese ingreso, ¿cómo te veríamos? Aparece Marta. ¿Ves? O sea, si nosotros somos más como Marta, en el sentido de que tenemos áreas, momentos, situaciones en que nos afanamos, nos preocupamos, en que nos volvemos monotemáticos. ¿Tú sabes qué es ser monotemático? Hay algo que de lo que tú hablas y hablas y hablas. Y eso sí te tiene a ti atrapado. Y si te quitaran eso, es un ídolo en tu vida. Así que creo que cuando leas esta historia otra vez esta semana en tu casa, por favor, no te confundas pensando que tú eres más como María y que tú tienes la actitud de María. Tú y yo somos más como Marta. Tenemos algún momento, algún área, alguna situación en que somos animados a ser controladores. No queremos perder el control de esa situación, de esa persona, de ese momento. Por más relajado que tú digas que tú eres, hay momentos, situaciones, personas en tu vida que tú sí quieres tener el control y te pareces más a Marta. Entonces, quiero que lo pensemos de esta forma. Si vamos a ser objetivos, yo sí, yo creo que si yo fuera Marta, yo estaría así, o sea, con letreros. Pero seamos objetivos, pensémoslo por un momento. Como lo dije en la introducción, si a tu casa llegan 13 tipos hambrientos, 13 hombres, ¿no? Tú sabes, ¿cierto? Por lo general, el 99% de los hombres es comelón, ¿cierto? O sea, ¿cómo hay que ganar a un hombre? Por el estómago, ¿cierto? Tienes, tienes 13 hombres en tu casa y si lo que vamos a pensar es realmente requiere cocinar, servir la mesa, atenderlos, recoger la loza, lavar todos los trastos, limpiar, organizar. Y cuando ya todo eso está limpio, adivina qué hay que hacer. El postre. O sea, todo el tiempo gira alrededor de atender, atender, atender. Realmente yo sí veo que Marta era tremenda anfitriona. Estaba dando lo mejor de sí
para atender a, por lo menos eran 13, Jesús y sus 12, por lo menos eran 13. Y la palabra que se usa aquí, cuando el Señor Jesús, cuando ella dice que está sirviendo, es la palabra que nosotros, que viene del griego que se llama diaconía. Y esa palabra es la que usamos para diácono, y esa palabra significa ¿qué? Servir. Y con base en el libro de Hechos, nos dice ahí que la iglesia y los líderes, los apóstoles, lo que animaron a la iglesia es escojan 7 hombres, y la descripción es importantísima porque era para servir mesas, pero tenían que ser llenos del Espíritu de Dios para poder servir en ese servicio. Y lo que ella está diciendo es, yo estoy haciendo una función que es servir. Ahora, aquí es donde nosotros a veces malinterpretamos esta historia, porque la parte relajada de uno, o cuando uno es relajado, uno piensa, sí, es que tanto afán, compren loza desechable, pues pónganle forro a los muebles, pues si le estresan los gatos, el perro, pues no venga entonces a mi casa. O sea, como que sale esa parte de que, pero realmente lo que está diciendo Marta es muy importante porque tiene que ver con que ella entiende que este servir es muy importante para ese momento. Y es claro, si llegan 13 personas a mi casa, yo debo servir, porque es mi casa y porque están siendo mis invitados en ese momento. Pero las palabras del Señor fueron, ¿cierto? Versículo 42, que María había escogido la buena parte que no le será quitada. Entonces, piénsalo de esta forma. Tú que te estresas y que tienes la neurona del aseo activada, Jesús en la lectura está comparando a Marta y María. O sea, Jesús le dijo, María, Marta, es que mira a tu hermana, sé como María. ¿Tú lees eso ahí? ¿Tú lees que el Señor Jesús le dice, no, es que esa actitud suya no nos cuadra? No. La que tenía el problema era Marta. Marta era la que se estaba comparando, ¿cierto? Y viene y hace el reclamo, no el Señor Jesús. Ella es la que está perdiendo el gozo, ella es la que se está comparando, y pues obviamente el Señor Jesús le aclara, ¿cierto? Ahí con base en ese versículo 42, que María había escogido la mejor parte. Es decir, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús a Marta? Es, tú también podías haber escogido estar a mis pies. ¿Sí te das cuenta? Amargarte, preocuparte, afanarte, es tu decisión. Tú eres el que decides por qué te vas a amargar. Y por eso lo que cantamos hoy y lo que vemos en esta escena es adorar, estar a los pies de Jesús, es una, ¿qué? Decisión. Entonces, yo puedo escoger cargarme, cargar a otros, pelear, llevarme gente por delante, y resulta que pienso que estoy sirviendo para Dios, pero no estoy adorando. Y en una iglesia, esto es fundamental, porque a veces tendemos a confundir nuestro servir como nuestra forma de yo valgo por esto. Y esto es lo que se tiene que reconocer. Y es como que todos tienen que entrar en esto. Y lo que debemos encontrar es que el Señor Jesús está dejando claro y es, mira, hay que encontrar el balance. Yo lo digo por mí, por Álvaro Alzate. Para mí, yo quiero ser una María. ¿Ok? Yo quiero tener la actitud de adorar, de adoración, de ser un adorador que está postrado a los pies de Jesús. Pero la Marta que hay en mí me gana. Yo no sé de ti.
como eres. Y es encontrar ese balance, ¿cierto? Que debemos tener. Entonces, creo que la pregunta es, a lo que nos lleva a esto, si María escogió la mejor parte que no le será quitada, míralo ahí gráficamente, piensa en ti. ¿Qué es lo mejor que tú puedes escoger del Señor Jesús? Míralo. Es gráfico. Es entender que hay un momento para cada situación. Y en este momento el Señor Jesús le está diciendo, esta adoración, o estar postrada, que es lo que significa esa palabra adoración, no le va a ser quitado a ella nunca. Lo que tú haces se va a volver a ensuciar, hay que cambiarlo, hay que volver a cocinar. Pero si tú piensas que esa es toda tu adoración, tú estás perdiendo el enfoque. Entonces la pregunta es, o lo que debemos entender es esto. Adoración implica acción. ¿Ok? Por eso es lo que enseñamos, y es adoración no es solamente cantar. Adoración es lo que sucede con tu vida después de cantar. Eso es lo que tú haces. Lo que tú haces después de que cantas aquí. No hay lugar más alto que estar a tus pies, que me postro a tus pies, que me rindo a tus pies. ¿Cómo es tu vida entre semana postrada a los pies de Jesús? ¿Si te das cuenta? Eso nadie te lo va a quitar. Nadie. Así que adoración no es solamente o primariamente cantar, es acción. ¿Qué sucede con tu vida después de cantar? Lo segundo es entender que podemos servir en la obra del Señor sin el Señor de la obra. Y esto es fuerte. Yo tuve que aprenderlo y todavía lo estoy aprendiendo, porque el peligro de esto es, como tú lo puedes medir, es la siguiente forma, para que entiendas si realmente tú le estás con tu servicio sirviendo al Señor. Con lo que tú haces para Dios, para el Señor, para Jesús. Hay gente que está siendo edificada o hay gente que simplemente dice, yo por allá no vuelvo, yo por allá no. Es sencillo, ¿cierto? Y ahí es donde entra muy importante nuestra ruta de crecimiento y comienza con lo básico. Nos dice, nuestra primera invitación, que es postrarse a los pies de Jesús, es aprender a enseñar, primero recibir estos fundamentos firmes y luego aprender a darlos. Necesitamos, queremos, te animamos a que tú entiendas que la forma en que tu adoración se va a notar que es para el Señor es cuando tú le dedicas tiempo a otra persona. Entonces la pregunta para ti es, ¿hace cuánto fue la última vez que tú le sacaste tiempo a una persona semana tras semana tras semana para enseñarle fundamentos firmes? ¿Hace cuánto pasó eso? Si te das cuenta que es fácil servir en la obra sin el Señor de la obra. Porque uno piensa, no, pero no, no lo pongas así. Pero entonces lo que yo hago en el grupo pequeño, pero entonces lo del aseo, pero entonces lo que hago, pero sí, pero date cuenta, es un balance. ¿Qué persona no solamente te está viendo a ti muy activo en servir, pero está recibiendo de ti la enseñanza de postrarse a los pies de Jesús? Es de eso de lo que se trata. Entonces, pues lo siguiente es escoger la mejor parte, no necesariamente implica dejar de servir. Es decir, postrarme a los pies del Señor Jesús me va a ayudar a mí a entender cuál es la razón, cuál es el propósito por el que yo voy a hacer las cosas. Y ahí es muy importante para nosotros entender esto y es que ojalá
si una persona viene a nuestra iglesia, encuentre al Señor Jesús, no que la persona venga por ti. Y es importante, ¿ok? Porque a veces lo que sucede es que pareciera que si tal persona está, yo sí estoy. Y si tal persona no está, yo no estoy. Realmente la persona más importante con la que yo me debo encontrar es con el Señor Jesús. Y eso es lo que yo le debo transmitir a otras personas. Aquí lo que tenemos es un encuentro que nos permite realzar y enfatizar en el Señor Jesús sin dejar de servir. Entonces, ¿qué significa a la luz de todo esto postrarse a los pies del Señor Jesús? Todas estas preguntas es muy importante para el grupo pequeño el sábado, porque es lo que tú vas a tener toda la semana para pensar. ¿Cómo te postraste esta semana a los pies del Señor Jesús? ¿Cómo se notó que tú vives en eso que no te va a ser quitado? Y ahí es donde aparece algo muy importante dentro de la tradición judía y es sentarse a los pies. No era simplemente, como a veces nosotros pensamos que es, una actitud de aparentar, ¿cierto? O sea, nosotros somos muy buenos en decir, ay, sí, aquí viene a hacer el show y cómo será en la casa, ¿cierto? Sentarse a los pies es tener una actitud de estudiante. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento, tú lees que los estudiantes eran los que, la forma en que funcionaba la educación era, ellos escogían a este profesor o a este maestro y lo que hacían era que literalmente aprendían a los pies de ese maestro. Nosotros leemos eso del apóstol Pablo, ¿cierto? Que nos dice que aprendió a los pies de Gamaliel. Es decir, sentarse a los pies del Señor Jesús es tener una actitud de estudiante. Y eso significa ser discípulo. Y ahí es donde nosotros lo entendemos. Por eso en Mateo nos dice, vayan a todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Un discípulo no es solamente alguien que viene y llena o que uno llena una planilla y asistió a todo. Eso no es ser un discípulo. Un discípulo es alguien que está teniendo una actitud de aprender. Y ahí entra una palabra muy importante para nosotros en esta iglesia y es sentarse a los pies de Jesús es ser qué? Enseñable. Y no hay ninguno de nosotros aquí que piense, no, pues yo no necesito eso. Todos, si se trata de postrarnos a los pies del Señor Jesús, nuestra actitud debe ser actitud de ser enseñable, de ser alguien que entiende que todo el tiempo hay algo para aprender. No que piensa, yo ya me las sé todas, yo no necesito eso. ¿Qué más tienen para mostrarme a mí? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta y hay una frase que me gusta que dice, poner el carro delante del caballo. Piensa en eso un momento. ¿Tú qué entiendes cuando ves esta imagen? Uno dice, pues que está mal, o sea, ¿cierto? Es el caballo el que tiene que estar adelante. Ok, o sea, comienza por ahí. Y esto somos tú y yo cuando en nuestra vida en general, tú te animo, haz la tarea esta semana, piensa en esta imagen y piensa en qué áreas, en qué circunstancias en mi vida yo realmente estoy cambiando las prioridades, invirtiendo las funciones. Y por eso es que no hay resultado. Porque realmente lo normal es que el caballo tiene que estar adelante para jalar. Pero en esto de tener balance entre creer y hacer, nosotros como que volteamos las cosas y a veces le damos más importancia a una que a la otra y lo que hacemos es que ponemos el caballo detrás del carro y con eso lo que estamos haciendo es perder el propósito. Ahora, ¿cómo sabes cuando algo en tu vida tú le estás cambiando la función que debe tener?
el propósito que debe tener, el lugar que debe tener. Muy fácil, léelo ahí conmigo, con Marta, ¿cierto? Versículo 40, perdón, versículo 41. Tú te afanas y te preocupas con muchas cosas. Cuando las cosas tú las cambias de lugar, cuando tú olvidas que se trata de, aún en lo más sencillo, adorar, orar, esperar, tú estás colocando lo importante atrás y lo que te afana de primero. Y por eso es que tú puedes mirar esta imagen y pensar realmente, nada más en esta semana que pasó, ¿valió la pena por lo que te preocupaste? Si el Señor Jesús te mirara y te dijera, Álvaro, te veo afanado y preocupado, ¿vale la pena? Porque según esto, lo que debemos entender es, para que yo no me afane, para que yo no me preocupe, para que yo tenga las cosas en la perspectiva que deben ser, es en medio de esa situación, yo debo buscar lo que no me va a ser quitado y es postrarme a los pies del Señor Jesús. Es donde yo voy a encontrar una recarga, no solamente emocional, pero espiritual. Y por eso es tan importante todo lo que nosotros en esta ruta de crecimiento hemos puesto ahí para que tú entiendas que es un balance entre ser alimentado, pero poner a correr este carro que estás alimentando con el caballo de la adoración, de postrarse al Señor Jesús. Tendemos a descuidar nuestra comunión cuando pensamos que se trata de solamente servicio y cuando lo que hacemos es cambiamos el lugar, la función y el propósito y lo que hacemos es confundimos servicio con identidad. Por favor, tómale una foto a esto mental. Piénsalo. Y esto comienza en lo más básico, cuando confundimos servicio con identidad. Porque comienza contigo como mamá, por ejemplo. ¿Para cuántas mamás el hecho de que el hijo no se coma toda la comida es un desprecio hacia ella por el tiempo que le invirtió en comer? O que uno de esposo diga, pues mi mamá prepara mejor los frijoles. Bienvenidos a mi mundo recién casados. Porque confundimos servicio como si fuera nuestra identidad. Y tú saca esto de algo religioso, ponlo en tu trabajo, cuando tú te crees indispensable. Cuando tú, es que yo llevo aquí tanto, a mí, esta empresa se cae si yo no estoy. ¿Seguro? Si tú te mueres mañana, no que te saquen, si tú te mueres mañana, hoy, ¿la empresa va a seguir? Probablemente tu muerte ayude a que más gente crezca. Es la realidad de la vida, pero tendemos a confundir nuestra identidad con el servicio o el servicio con nuestra identidad. Y por eso es de eso que se trata, colocar el caballo detrás, porque lo importante de nuestra identidad, una vez que somos una nueva criatura en Jesús, es quién soy yo en Jesús. Eso es lo que a mí me motiva a hacer, no hacerlo para ganarme un lugar, para ganarme un puesto. Y aquí es donde entra para muchos de ustedes con un temperamento, con una personalidad que quiere agradar y que quiere complacer y que no sabe decir no. Y parte de eso lo vivimos como iglesia cuando gente se totea y manda todo al carajo y dice, es que ya no, ya estoy cansado de todo. Y uno dice, ¿y por qué no hablaste antes? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no dijiste, mire, la verdad, estoy, como hay gente que nos dice, mira, hay estos meses en mi universidad o en mi trabajo en los que yo tengo que enfocar ahí, no quiere decir que no voy a volver, pero por favor entiendan, no voy a estar tan participativo como antes. ¿Ok?
Eso es entendible. Pero tú eres el que nos acostumbras a creer eso, que estar ahí, eso es parte de tu servicio, cuando realmente lo que debe ser es que fluye como algo en lo cual tú entiendes es que hacer esto es porque lo hago para el Señor Jesús. Participar de este grupo pequeño es porque encuentro que hay una comunión que me anima a crecer con Jesús. No porque me están tomando lista de vino, no viene, no volvió, lo sacamos. El problema es tuyo, pero tiene que ver con esto, con poner nuestra identidad en nuestro servicio. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que sí somos más una Marta que una María. Porque sí estamos buscando que nos tengan en cuenta, que nos tomen en cuenta, que realmente eh, estemos ahí. Y eso debería darse de forma natural, no solamente es algo por lo que tú estás peleando. La actitud de María es una actitud de disponibilidad, es una actitud, míralo acá, ¿qué muestra estar sentado a los pies del Señor Jesús? Tú eres importante para mí, tú eres lo más importante para mí. Aquí estoy. A ti me rindo. ¿Tú lo ves ahí? Búscate esta semana una imagen de María a los pies de Jesús. Eso es lo que muestra esta imagen. Lo que muestra es, no se trata de mí, se trata de ti. Debo morir a mí, que tú vivas en mí. Mi pregunta es, ¿ese eres tú cuando dices que eres María, que no eres Marta? Ojalá, me encantaría que tú me dijeras esta semana, mira, me da pena, pero yo sí soy Marta al 100%, María al 100%. Bueno, gracias. Ojalá que tu actitud contagie a otros. Pero nuestra actitud debe ser más como Marta. Es, bueno, Señor, sí, sí, yo sé que hay que estar ahí, pero no, déjeme, yo lo hago, yo atiendo, yo pongo, yo. No, no muestra estar a los pies del Señor Jesús. Entonces, aquí pues aparecen algunas cosas ya para concluir y es, si puedes preocuparte, puedes escoger orar. Es una decisión, ¿cierto? El Señor Jesús lo dice. Tú podías escoger también estar acá. Tú escogiste afanarte, preocuparte y cargarte. Esa fue tu decisión. Puedes recordar en manos de quién está todo. Entonces, algo, si tú oras u orabas de esta forma, corrígelo, ¿cierto? Oraciones que uno escucha. Señor, ponemos todo en tus manos. Y tal vez tú dices, pues, ¿cuál es el problema con eso? Eso está bien, ¿no? Eso es lo que hay que decir. No, ahí lo que le estás reconociendo es, por fin entiendo que debo entregarte todo, que desde un comienzo está en tus manos, pero yo lo quería hacer a mi manera. ¿Ves lo espiritual que suena? Ponemos todo en tus manos. Y Jesús diciendo, es que ahí es donde están las cosas y toda tu vida desde el comienzo. Que tú lo quieras tomar, que tú lo quieras hacer a tu manera, que tú quieras afanarte y preocuparte, es otra cosa. Pero toda tu vida y todas están en mis manos. Proverbios, pon todo en las manos de Dios y verás la mano de Dios en todo. O deja todo en manos de Dios. Es decir, esto es ser controlador. Esto es ser adorador. ¿Quién eres tú? Esta semana, mira en retrospectiva. ¿Qué tan controlador fuiste? ¿Qué tan adorador fuiste? ¿Te das cuenta? Y hay una cantidad de gente allá afuera, iglesias que te dicen, es que el adorador nos va a dirigir en una canción. ¿Sí ves cómo ya ahí, quiénes son los únicos adoradores? Los que cantan. Ah, eso no dice en la palabra de Dios. Nos dice que el Señor está buscando adoradores que le den adoración. ¿Adoración es cantar? No. Es una vida
rendida a los pies del Señor Jesús, no afanada, no preocupada, no queriendo tener el control. Eso es ser un adorador. Eso es lo que el sábado vas a responder. Es postrarse ante Él. Entonces, es lo que leímos al comienzo. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Y a veces tú piensas, pues es que no tengo ganas de hacerlo, entonces no viene de Dios. ¿Será? Eso es lo que tu carne quiere que tú creas. No tengo ganas de ir. ¿Por qué siempre nosotros dejaste de ser adorador? Cuando tú te estás comparando, dejas de ser adorador. Es que nosotros siempre somos los primeros en llegar. Comparación. Es que nadie más se apunta a esto sino nosotros. Comparación. Es que si nosotros no hiciéramos esto, nadie más. Comparación. Eso no es ser adorador. Perdiste el corazón de ser adorador cuando te comparas. Quiero invitarte a ponerte en pie. Porque lo que nos dicen Filipenses es que para poder hacer la voluntad de Dios, debemos conocer su palabra, lo que Él dice, para que entiendas qué es la voluntad de Dios. Por eso necesitamos en la vida como creyentes remar con la fe y remar con la acción. Todo tiene un momento. Hay un momento de estar postrado a los pies de Jesús y hay un momento de obrar y de accionar. Pero lo que te va a dar la perspectiva correcta, lo que te va a ayudar a entender que está en las manos de Él, que no te debes preocupar de afanar, sino que tu tarea es orar, es primero postrarte, tomar la decisión de postrarte ante Él para tener la perspectiva correcta de esa situación que te está robando la paz, de esa situación que tú no tienes control, de esa persona que tú oras, Dios, por favor, cambia a tal persona. ¿Tú crees que eso es una oración? Tú entonces no te cases. Y si estás casado y tú oras, Dios cambia a mi cónyuge, tú necesitas cambiar tu oración. Es Dios, cámbiame a mí primero. Porque si no, yo me estoy enfocando en los errores de la otra persona. Y encontrarle errores a la otra persona, ¡puf! Desde que uno se levanta, los va a encontrar. Fe y acción, fe y acción. El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú saliendo hoy por esa puerta? El que dice, sí, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y vives una semana lejos de estar postrado a los pies de Jesús. O el que sabe que dice, ay, esto me incomoda, pero quiero creerte, quiero obedecerte, voy a hacer tu voluntad. Marta, ocupada y distraída, pensando que está adorando. Piénsalo, si no lo has conectado. Tú eres una Marta que le dijiste al Señor Jesús, yo sé que debo dar el diezmo, pero si me das este trabajo en el que me van a pagar más, yo me pongo al día. ¿En serio tú crees que eso funciona así? Porque Dios te da el trabajo y adivina qué pasó. Estás cargado y preocupado. Porque entre más ganas, ¿más qué? Más gastas. O eres una Marta diciendo, bueno, está bien. Lo que pasa es que como que nada, como que, o sea, esta gente yo no sé qué piensan. Un devocional a las 4:30 de la mañana. ¿En qué cabeza cabe? Yo tengo que irme a trabajar. ¿Será que nadie más sale temprano? ¿Seguro?
Porque te preguntaba, ¿y qué tal el devocional? Bien, ok. O el grupo pequeño, es que estoy muy trabajoso, es que estoy muy cansado, es que los niños, es que mi cónyuge, es que la vida, es que el perro, es que el gato. ¿O qué tal fundamentos? ¿Vas a enseñar fundamentos? No, es que yo no sé cómo hace gente aquí para dedicarle tiempo a otros. Yo no tengo tiempo para nada. Marta, servir. ¿Sigo? ¿Entiendes? No somos Marta, no somos María, perdón, no tenemos la actitud de María. Por más relajado que tú seas, hay áreas, momentos y situaciones en tu vida en que tú estás como una Marta, afanado y preocupado. Y tú y yo necesitamos es estar a los pies del Señor Jesús. Ahí es donde encontramos la perspectiva correcta de la vida. Quiero invitarte a cerrar tus ojos, solo por concentración. Y si tú eres nuestro invitado o has estado aquí, yo te pregunto, cuando tú ves a toda esta gente queriendo servir y te contagias, queremos que entiendas, si tú eres nuestro invitado, que la razón correcta es por amor al Señor Jesús. Y de pronto tú tienes un temperamento o una personalidad que dice, es que a mí me encanta servir, pero si no lo haces para el Señor Jesús, no estás postrado a sus pies. Y primero necesitas estar postrado ante Él, conocerlo a Él para entender por qué debes servir. Y si tú quieres saber cómo nacer de nuevo en el Señor Jesús para tener la perspectiva correcta para servir, por favor, pregúntanos al final o pregúntale a la persona que te invitó y alguien te va a llevar a un lugar aparte y te va a explicar. Y para nosotros, iglesia, ¿te das cuenta el balance? ¿En dónde estás tú? ¿Qué tanto estás afanado y preocupado cuando lo cantas hoy que deberías estar a los pies de Jesús? Y lo ves en una imagen tan sencilla. Es una decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión esta semana? ¿Tienes situaciones para preocuparte? Toma la decisión de postrarte. ¿Tienes situaciones para estar afanado? Póstrate. ¿Tienes situaciones para llorar, para tener rabia, para entender que no tienes el control? Póstrate a los pies del Señor Jesús. Es el lugar más alto en el que puedes estar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Soy el primero al que me confrontas con esto y te doy gracias por eso. Yo quiero que mi vida refleje que estoy postrado a tus pies, Señor, en mi trato a las demás personas, en el tiempo de calidad que les dedico. Y Señor, te doy gracias por nuestra iglesia, porque estamos aprendiendo esta lección. Señor, gracias por las oportunidades en las que podemos aprender y seguir creciendo. Y permítenos esta semana estar postrados a tus pies, no como un estilo de vida, sino como nuestra vida, que eres tú. No se trata de mí, se trata de ti. Quiero ser enseñable, quiero ser estudiante, quiero postrarme ante ti. En tu nombre, amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor?